No se oye. ¿Quién no me oye? Llurena. No habrá micro. ¿Quién no me oye? A ver. Graciela oye. Gaes. ¿Alguien más oye? Oímos todos. Como que no ves. Ah, ¿tú no me ves? A ver, Ruth. Ahí también yo hoy. Esto parece. Oye y ve. Juan Andrés, todo bien. Versailles. Verónica se oye y se ve. Por lo tanto, si hay alguien Que reinicie. que no oye, el problema es de su ordenador. Exacto, Llurena. Y si alguien no ve, pues el problema es de su ordenador, porque es, si el resto... Buenas tardes, Cristian. Si el resto de las personas ven y oyen, quiere decir que el problema está en el ordenador en concreto que ustedes manejan. Bueno. Hoy básicamente lo que vamos a hacer, recuerden que el otro día empezamos a hablar algo de gestión fiscal y empezamos a hablar algo de la clasificación de impuestos y la ley general tributaria, ¿lo recuerdan? Sí. Pues nada, pues hoy lo que vamos a hacer, cójanse el tema 4, el sistema fiscal español. A ver si nos dejan entrar aquí. Vale, y vamos a ir viendo los contenidos que hay ahí, los voy a ir explicando. Buenas tardes, Llurena, otra vez. Vale. No se mete, tío. No. ¿No va? No. ¿Con qué navegador estás? ¿Con Internet Explorer? Intenta Mozilla... Tampoco iba antes. ¿Tampoco iba? No, sí. Inténtalo ver ahora. Ahora sí. Ahora parece que carga la página. Mira, Bueno. Entonces también, Mira, ahora sí. con vistas al examen, ¿Tú Manuel? pues hay algunos contenidos del tema que yo les diré, pues esto no, pues esto sí, ¿vale? Y después otra cosita que me están preguntando por aquí de forma insistente. Lo del POI, ¿vale? La asignatura de POI, hay examen, ¿vale? El día 3, ¿vale? Tengo que hacer un examen. Entonces hay que ir al examen, pues leerse los temas que estábamos viendo en la asignatura. ¿Y esa carita, Verónica? ¿Ese emoticón qué significa? Dos puntitos y una O. ¿así? Ah, de sorpresa. Vale. No se preocupen que no va. ¿Quién lo había dicho? ¿Yo? Que yo sepa, nunca he dicho que no hubiera examen de POI. ¿Quién lo dijo? Ah. Pues no, tengo que hacer como mínimo un examen, que seguramente pues será un examen tipo T. Vale, tengo que volver a mirar los proyectos de las personas que todavía no lo tienen terminado, porque esas partes que les terminan, que les faltan también me las tienen que terminar. Bueno, a ver, lo que vamos a ver hoy es volver a repasar algunos de los contenidos que dimos el otro día para ver si los recuerdan y seguir explicando cosas de este tema, ¿vale? Hasta explicarlo todo. Y hay algunas cosas que yo les voy a decir, pues mira, pues esto no hace falta que se lo estudien, ¿vale? Entonces, o bien cojan una libretita, o bien si no tienen impreso, pues pongan no, o bien pues lo apuntan, ¿vale? Sí, alguna de las cosas. Entonces, a ver, el otro día empezamos a hablar sobre la clasificación de los distintos figuras tributarias
¿vale? Y les hice referencia a que existe una ley general en España, que es la Ley General Tributaria, ¿sí o no? Sí. Esta Ley General Tributaria la tienen aquí. Yo les dije que era importante de que ustedes en esta materia pues se acostumbraran a manejar algunos textos legales, ¿vale? Y entonces les dije, empezamos a hablar sobre cómo se estructuraba una ley, ¿vale? Y nos metimos en, si no recuerdo mal, dentro de la ley tributaria, en el artículo 2, que era conceptos, fines y clases de tributos, ¿vale? Y dijimos que todas las figuras tributarias en España se reducían básicamente a tres, que eran ¿cuáles? Tasas, impuestos y una palabra rara. Eran dos palabras. Contribuciones, contribuciones especiales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo en el examen les digo la cantidad que ustedes tienen que pagar cuando van a ir a renovar el DNI, que les cuesta 50 euros, eso sería una tasa, un impuesto, una contribución especial. Por ejemplo, la renovación del DNI, del FNI no, del DNI es una tasa, ¿vale? Las oposiciones es una tasa. ¿El qué? Las oposiciones, una tasa también. Las oposiciones, es decir, no las oposiciones en sí, Un derecho a saber. sino las tasas, precisamente se llama así, de derecho a poder presentarte en un examen de una oposición pública, de cualquier organismo público, es también una tasa. ¿Vale? Luego, si por ejemplo yo les digo, le llega el recibo por el cual les dicen que tienen que pagar 100 euros por tener un coche y poder circular por él. Por él no, por las calles. Eso es un impuesto. Y está regulado por un impuesto que se llamaba como A ver, impuesto de vehículo de tracción mecánica. de vehículos de tracción mecánica. ¿Vale? Entonces, impuesto de vehículos de tracción mecánica. Ahora veremos que los impuestos se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿vale? Y una de ellas es que hay impuestos, lo que se denominan impuestos reales o impuestos personales, o bien hay impuestos directos o hay impuestos indirectos, ¿vale? Por ejemplo, si yo les digo el recibo que les viene todos los años, en el cual tienen que pagar por la casa donde viven, ¿eso cómo sería? ¿Una tasa? No, un impuesto. Un impuesto. Impuesto de la casa donde se vive. ¿Y recuerdan cuál es la figura impositiva que recoge ¿De bienes inmuebles? el IBI? Impuesto de bienes inmuebles. ¿Vale? También veremos hoy que existen impuestos lo que se denominan impuestos estatales, ¿vale? Que son puestos por el Estado central. Luego existen impuestos autonómicos, ¿vale? Y luego existen impuestos locales, ¿vale? Luego, por ejemplo, vamos a una gran superficie y compramos 10 bolsas de pastillas de goma, todas para Betsaida. ¿Por qué? Seguro que es a cambio de dinero, ¿sí? Seguro que es a cambio de dinero. Entonces, cuando compramos eso, ¿estamos sujetos a algo? ¿Estamos sujetos a alguna tasa, a una contribución especial o a algún impuesto? A un impuesto, No sé ni qué.
impuestos de IVA o IGI, ¿vale? Que son el impuesto general indirecto canario y el impuesto sobre el valor añadido, ¿vale? Es decir, en ese caso, lo que se está grabando es el acto de consumo, ¿vale? Al tú consumir, ¿vale? Estás realizando lo que se denominaba el hecho imponible. ¿Qué era el hecho imponible? Hay algo de dinero, ¿no? A ver. ¿Qué era el hecho Pagar, imponible? no, eso era. No, Ay, eso no es el hecho imponible. no. Verónica, lo que estás haciendo más bien, lo que estás haciendo es poniendo un ejemplo, pero yo quiero que tú me lo digas de forma general. Ah, vale, sí. ¿Cómo se define el hecho imponible de un impuesto? Gente, eso se lo tienen que saber, ¿no? Eso se lo tienen que saber. ¿Qué es el hecho imponible? A ver, si ustedes se van al artículo 2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? ¿A lo que estamos sujetos a través de las tasas de impuestos? No, exactamente no. Fíjense, lo que me tienen que decir es, nos vamos al artículo 2.1 de la Ley General Tributaria, en la cual todo el mundo con la Ley General Tributaria delante, Betsaida y Noelia, delante. ¿Qué dice? Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública, como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir. Eso es como podríamos definir el hecho imponible. Yo quiero que ustedes me lo definan y me lo digan de una forma que sirva para todos. Es el supuesto, es decir, el hecho que está recogido en la ley del impuesto que sea, que ordene pues ese impuesto y que nos dice que por realizar ese supuesto nosotros, ¿vale?, vamos a convertirnos en lo que se denomina sujeto pasivo del impuesto, que es la persona física o jurídica que realiza el hecho imponible y que al realizarlo se convierte en sujeto pasivo del impuesto o sujeto tributario, ¿vale? Pero es el supuesto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los vehículos de tracción mecánica, ¿cuál podría ser el supuesto de hecho que nos convierte en sujetos pasivos? ¿El coche? No, no es el coche, es la posesión del coche. Es decir, el tú ser propietario de un coche, de vehículo, un vehículo de tracción mecánica, ¿vale?, te hace ser sujeto pasivo de ese impuesto. Pero no es el coche, es el tener el coche. Es el supuesto de hecho. Luego, por ejemplo, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, ¿cuál sería, ustedes creen que podría ser el hecho imponible del impuesto? El ser el propietario de una vivienda, ¿vale? O de un bien inmueble, ¿vale? Y por ejemplo, aquí vamos a una gran superficie y compramos 10 bolsas de pastillas de goma. ¿Cuál sería el hecho imponible? ¿Eh? Las pastillas de goma. El ser el propietario de las pastillas de goma. ¿El tener ganas de comer? El tener ganas de comer. El pasar por ahí es lo que está diciendo Nauset. El comprar las pastillas de goma y entonces, por lo tanto, el realizar un acto de consumo, ¿vale?, nos dice este impuesto que por realizar actos de consumo gravamos el consumo. Entonces, eso es el hecho imponible del impuesto. Y el sujeto pasivo del impuesto será aquel quien consume. Que se supone que si se consume es porque tiene una capacidad adquisitiva. Y como tiene una capacidad adquisitiva se refiere a tener renta disponible para poder comprar, en este caso, las 10 bolsas de goma, que quien las pillara. Después coges una
mal de estómago que no veas. Yo no puedo hacer. Es decir, el acto de consumir, pues el impuesto lo grava. Obviamente, buenas tardes, Correcto. Obviamente, como estamos viendo, estos impuestos lo que graban, entre comillas también, si tú por ejemplo tienes un coche, tienes una casa y además consumes, estás manifestando que tienes que un poder adquisitivo o una renta disponible que te permite pues gastar, o te permite consumir, o te permite tener un coche, o te permite tener una casa y poder pues ser su propietario. Entonces, digamos que los impuestos lo que graban precisamente es esa manifestación de riqueza o de dinero que tenemos los contribuyentes. ¿Me entienden o no? Sí. Vale. Entonces, ahora vamos a introducir otro concepto que ya quiero que se les vaya quedando y lo voy a introducir aquí. El concepto de base imponible. Porque ya luego tendremos que meter otro también que se llama base liquidable. Ojo, sabe. ¿Cómo podríamos definir, por ejemplo, para el caso de la compra de gran superficie y 10 bolsas de pastillas de goma, cuál sería la base imponible del impuesto? El precio, Es decir, sería el coste, es decir, lo que nos cuesta para nosotros en este caso, el precio no, porque aquí el precio sería solamente de una bolsa. Realmente aquí como vamos a comprar 10 bolsas, tengan cuidado con esto porque puede caer en el examen, es decir, si una bolsa vale, ¿cuánto vale una bolsa de pastillas de goma? 1,50 €. Coño, y como tú lo sabes muy bien, ¿eh? No, para pastilla de goma. Lo puedes estudiar. 1,50 € Hay que estudiar. por bolsa. Vale, si compramos 10 bolsas, la pregunta que yo les puedo hacer en el examen es, ¿cuál sería la base imponible que estaría sujeto, en este caso, si la compramos en Canarias? Elegir. Repito. Si yo les digo, vamos a comprar 10 bolsas de pastillas de goma. ¿Qué te pasa? No es. 10 bolsas, Es que no estoy haciendo el ejemplo. 10 bolsas de pastillas de goma. ¿Vale? Y cada bolsa vale 1,50 €. ¿Cuál sería la base imponible del impuesto? ¿Y cuál es el total? ¿Y cuánto es 1,5 por día? Que saquemos ¿Cuánto es 1,5 por día? Gente, lo tienen que saber hacer ya. 11,5. Gente, 15. 15 €. Vale. Pastillas de goma. Serían 15 € en bolsas de pastillas de goma. Como son 10, simplemente corremos para la derecha, una vez hacia la derecha, la coma del 1,5 y nos da 15 €. Esa sería la base imponible del impuesto. Pero luego, ¿vale? Ahora lo veremos, que en este caso, por realizar actos de consumo, existe un tipo tributario, ¿vale? Un tipo impositivo. Y que si aplicamos el tipo general, en este caso para las pastillas de goma, no me acuerdo exactamente si para pastillas de goma, para productos alimenticios de ese tipo se aplica el tipo general, imaginemos que se aplicaría el tipo general del 7%, pues entonces la deuda tributaria que nosotros tenemos que pagar por IG, ¿cuánto sería? Sería 15 por 0,07. ¿Y eso cuánto da? $1,05. Con lo cual, cuando nosotros vamos a pasar por caja, en vez de tener que pagar solamente 15, ¿qué vamos a tener que pagar? 15 más 1,05. Porque nosotros somos sujetos pasivos del impuesto y entonces estamos soportando, como estamos realizando un acto de consumo y estamos manifestando de esta manera nuestra capacidad económica, ¿vale? Pues por la cara, pues tenemos que darle al Estado 1,05 €.
1,05 € de nuestro dinero, simplemente por comprar. ¿Lo ven? Con lo cual, al final, el supermercado se queda 16,05, pero lo que hace luego el supermercado es darle ese 1,05 que él ha recaudado, se lo da al Estado. Y el otro 15 se lo queda a él, que por supuesto por lo que nosotros compramos. Pero el 1,5 lo que hace el supermercado y se lo da a la hacienda pública. ¿Vale? ¿Lo entienden o no? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Cuando llegue el examen ya empezaremos con Marcelo. Mentira. Eso mismo. Déjame volver a escuchar. Vale, vale. Por la vez. Vale. Entonces, ¿han entendido este caso simple? Sí. Porque luego posteriormente vamos a ir sacando más conceptillos. Vale, pues el IVA o el IGI es un clásico ejemplo de lo que se denomina impuesto indirecto. Vale, pues píllenlo por ahí también. Esto es clásico ejemplo de impuestos indirectos. Vale, IVA o IGI, impuestos indirectos. Imagina ¿Qué? que diferencia entre indirecto y Pues ahora está aquí, por eso lo vamos a ver. Vale, entonces, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho el gobierno actual, por ejemplo, una de las primeras medidas para aumentar la recaudación y aumentar los ingresos, fue subir, por ejemplo, el IVA del 18%, si no recuerdo, al 21%. Y, por ejemplo, antiguamente me refiero, hace un par de años, el IGI en Canarias estaba en el 5%. Ahora lo han subido al 7%. Entonces, una de las recetas muy recurridas que tienen los gobiernos para aumentar la recaudación es aumentar la imposición indirecta. ¿Por qué? Porque todos somos esclavos de ella. Porque todos vamos a tener que consumir y al consumir pues vamos a tener que pagar una parte de lo que consumimos a Hacienda. Entonces, el impuesto indirecto, por ejemplo, es uno de los impuestos más injustos que hay. Porque resulta que todo el mundo tiene que pagar el mismo tipo impositivo. Es decir, una persona que gana 500 € y se quiere ir a comprar las pastillas de goma, ¿vale? Va a tener que soportar la misma tasa de impuestos, la misma tasa no, el mismo tipo de tributario, tipo de gravamen, que una persona que gane 5.000 y que quiera comprar exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, es un impuesto muy socorrido para aumentar la recaudación por parte de la hacienda pública, pero por otro lado es un impuesto muy injusto. El aumentar los impuestos indirectos de forma, ¿cómo se llama esto? Sin tener en cuenta a quién se lo subimos, ¿vale? y en Estados Unidos también. En Estados Unidos. Sí, o de forma internacional, por solo en España. Me parece que es un impuesto que se aplica en muchos otros países, ¿eh? Imposición indirecta. Y luego están las contribuciones especiales. ¿Qué era una contribución especial? Por ejemplo, sí, Es una cantidad que nos puede exigir una administración pública en concepto de qué. sí, por ejemplo, una cantidad no está aportada Sí. y el ayuntamiento la aporta. Ajá. El valor de ¿De quién? ese dinero por descargar sube. Exacto. Lo que estaba diciendo era usted. Por ejemplo, una casa que no tenga asfalto, para llegar hasta su casa, pues lo que hacemos, el ayuntamiento les pone una carretera. ¿Vale? A poner una carretera, pues resulta que esa vivienda ya no vale lo mismo, vale más. Entonces, al valer más, pues el ayuntamiento en este caso, si lo hace el ayuntamiento, puede exigirle a esta propietaria de esta casa, pues que pagarle una cantidad de dinero precisamente por eso, por el incremento de valor que ha sufrido esa propiedad en función de una mejora que en este caso se la ha hecho por el ayuntamiento. Eso sería una contribución especial. Vale, pues estudienlo muy bien esto, la diferencia entre unos y otros, porque suelen ser las preguntillas monas que suelen caer en el examen. ¿Vale? Entonces, vayámonos al tema, y en el tema al principio, en la página 2, lo primero que nos habla es del sistema fiscal español. ¿Vale? Aquí nos habla de una figura que es la hacienda pública. La hacienda pública básicamente lo que tiene que hacer es, como dice aquí,
recaudar, administrar y dar empleo a los medios necesarios para poder cumplir los fines asignados al Estado para satisfacer las necesidades públicas. Es decir, básicamente todos los ciudadanos y el Estado donde estamos precisamos una serie de servicios, precisamos una serie de infraestructuras, precisamos una serie de cosas, ¿vale?, que nos tiene que dar el Estado. Entonces, el Estado, ¿vale?, por prestar esos servicios, pues va a incurrir en unos gastos, obviamente, ¿no? Si nosotros vamos al médico y pedimos que el médico pues nos atienda, como yo siempre les he dicho, el médico, entre comillas, no nos atiende gratis, ¿vale? Nos atiende porque nosotros a través de nuestras cotizaciones y de nuestros impuestos estamos pagando de una forma indirecta ese servicio. Por ejemplo, las carreteras. El que, por ejemplo, yo no sé últimamente, yo no sé la gente de casa, pero últimamente, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas, yo me veo más baches de los habituales. Pues sí, no pasa nada. Y el coño que va a mirar la otra. Yo no sé si el resto de la gente que está por ahí en otra isla, pues también lo está sufriendo, pero yo, por ejemplo, yo no sé si, por ejemplo, la avenida marítima cada vez hay más baches en vez de menos baches, ¿vale? Entonces, supuestamente, tiene que haber un servicio de mantenimiento de carreteras, ¿vale? Y entonces, ese mantenimiento de carreteras, aunque realmente el gasto quien lo hace es el Estado, pero ese gasto viene ¿de dónde? Viene sufragado ¿de dónde? De los impuestos, ¿vale?, que todos los ciudadanos pues hacemos, ¿vale?, para que esas carreteras pues estén en buenas condiciones. Después otra cosa es las condiciones en que están, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que veo últimamente es que, por ejemplo, muchas veces lo que hacen es poner parches donde están los huecos, pero no es como antes que tú veías que por las noches hacían con una máquina y ponían un nuevo asfaltado. Ahora simplemente lo que van haciendo es poniendo parches, ¿vale? Entonces, en el Estado español va a haber, por un lado, lo que se llaman gastos públicos, y en contraposición, para poder hacer frente a estos gastos públicos, va a haber lo que se denomina ingresos públicos. Es decir, de los gastos que se planean, posteriormente se tienen que buscar las fuentes de financiación o las fuentes de ingresos. Entonces ponen aquí fuentes de financiación y aquí, pues, fuentes de gasto. De gasto no. De gasto. ¿Vale? Entonces, por eso aquí les pone que la hacienda pública actúa principalmente a través de los gastos públicos y de los ingresos públicos. Entonces, ¿cuál es la figura que en el ámbito del Estado, en el cual se reflejan cuáles van a ser esos gastos públicos y por lo tanto vamos a tener que recoger también las vías de financiación? Lo que se denominan los presupuestos generales o presupuestos del Estado, de la comunidad autónoma o del ayuntamiento. Todo depende de la corporación o de la administración pública, ¿vale?, que vaya a tener que reflejar pues esos gastos o esos ingresos. ¿Vale? Recuerden que estamos en un sistema en el cual existen múltiples administraciones públicas, unas tienen más, digamos, más alcance y tienen más poder que otras, ¿vale? Pero todas son administraciones públicas y por lo tanto estas tres, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tienen competencias para poder poner dentro del ámbito que se establecen en las leyes tasas, impuestos y contribuciones especiales. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Pues entonces, la figura que recoge los gastos e ingresos son los presupuestos. ¿Vale? Entonces, aquí en el tema, en primer lugar, nos habla del gasto público. Y nos dice que es la inversión en medios económicos que realizan las corporaciones públicas para satisfacer sus propias necesidades, no solamente eso, sino las propias necesidades de las propias administraciones públicas y las necesidades de los ciudadanos, obviamente. Obviamente, las administraciones públicas, para poder funcionar, necesitan ¿qué? Gastar, ¿no? Tú vas, por ejemplo, yo qué sé, a los juzgados y, por ejemplo, pues los juzgados pues, necesitarán, por ejemplo, papel para hacer fotocopias, papel para todo eso, pues entonces eso es un gasto. Y ese gasto pues tiene que venir financiado también por los ciudadanos. Otra cosa es cuánto se gasta.
y si el gasto que se hace es proporcionado o no. Porque muchas veces lo que pasa en España tenemos una cultura mucho de que parece que lo público parece que se puede despilfarrar o se puede derrochar, ¿vale? O lo podemos, entre comillas, lo que yo dije el otro día, cuántas veces veíamos antes de que, por ejemplo, veíamos papeleras de plástico y las veíamos más que nada. O, por ejemplo, los contenedores de basura quemados, ¿vale? O, por ejemplo, yo qué sé, las señales de tráfico dobladas en la carretera. O, por ejemplo, las farolas con los cristales o las bombillas apedreadas, ¿vale? Es decir, yo no sé ustedes, pero yo soy de la opinión que todavía nos falta conciencia pública, en el sentido de que todo lo público, todo lo que hay, digamos, en la ciudad, contra lo que puede parecer, contra lo que puede parecer, lo pagamos nosotros, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué caracteriza a los gastos públicos? Vale, se los pongo ahí. En primer lugar, la forma de determinar los gastos, el sujeto que realiza el gasto, la libertad para su realización y las normas económicas de carácter general que deben cumplir el gasto. ¿Qué quiere decir eso de la norma de determinar los gastos? ¿Ves que pone aquí y dice que en las economías privadas se determinan los gastos con el arreglo de los ingresos? Sin embargo, en el ámbito público, con los gastos que se quieren gastar, lo que tenemos que hacer es buscar las fuentes de ingresos. Es decir, aquí es al revés del pepino. Es decir, nosotros llegamos a nuestra casa y decimos, hoy tenemos de sueldo este mes 1.000 euros. Pues con esos 1.000 euros, ¿qué vamos a poder gastar? Pues empezaremos a decir, pues vamos a gastar 200 en el alquiler, 300 en comida, 100 en suministro, 50 en el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, con los ingresos determinamos lo que gastamos. Sin embargo, en el ámbito público es al revés. Es decir, se hace una estimación de lo que se va a gastar y en función de eso pues se busca la fuente de los ingresos. Las partidas presupuestarias de ingresos de donde vamos a sacar esos gastos, esos ingresos para poder financiar los gastos. Es al revés. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Bueno, dice, ¿cuál es el sujeto que realiza el gasto? En este caso lo hace el ayuntamiento. ¿Qué más? Lo dije antes. Comunidades autónomas y el Estado. ¿Vale? La libertad para su realización, es decir, contra lo que puede parecer, todos los gastos e ingresos, como yo les dije, tienen que venir en unos presupuestos y por lo tanto tienen que estar regulados y sometidos a las leyes. Es decir, una administración pública no puede decir, mira, voy a gastar esto porque me da la gana y de la manera que me da la gana, ¿vale? Sino que todo tiene que estar recogido y regulado por las leyes, ¿vale? Tienen que someterse, como se suele decir, al imperio de la ley, ¿vale? Y luego aquí dice, normas económicas, dice, su fin debe ser la satisfacción de una necesidad colectiva, tiene que ser proporcional a la potencialidad económica del país, ha de interferir en lo menor medida posible con la iniciativa privada, debe procurar aumentar el nivel de empleo y debe estar garantizado por normas constitucionales y administrativas, ¿vale? Como veis, todo esto pues no tiene mucha ciencia, simplemente es leer y comprender. Entonces, luego nos habla un poco de lo que se denominan los ingresos públicos. Y los ingresos públicos, básicamente, no me gusta este teclado porque no veo las teclas. Bueno, veo las teclas, pero no veo la letra que es. Los ingresos públicos pueden ser ordinarios. Si dice ordinarios no quiere decir que digan palabrotas, sino que son cosas que habitualmente se obtienen ingresos. Y por otro lado, extraordinarios son ingresos que pueden venir por circunstancias, entre comillas, extraordinarias, pero que también por parte del Estado o de las distintas administraciones públicas pues podemos obtener ingresos. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo en el examen la recaudación del IRPF, ¿qué significaba el IRPF? De retención de personas, de personas físicas. Impuestos de retenciones de personas físicas. Bueno, impuesto de recaudación de personas, algo así. Impuestos de recaudación de personas físicas. ¿Quién da más? Hacienda, la renta, lo que te No, quitan. Yo quiero, Noelia, que tú me digas qué significa eso. Bien. Impuesto, a ver. Impuesto. Personas físicas, eso es lo último. Personas físicas, vale.
De retención. ¿Qué me dicen por casa? Venga, alguien que me dé más. Sí, de retenciones, el impuesto de las retenciones. ¿Impuesto de retenciones de las personas físicas? No. Es decir, la palabra retenciones no va ahí. Impuesto de renta, ¿no? Va por lo que dice Ana. Impuesto de la renta de las personas físicas. No es impuesto de retenciones. Gente, esto tienen que sabérselo como el agua. Este es uno de los impuestos más importantes y no me pueden caer en no saberse ya el nombre de lo que significa IRPF. Impuesto de la renta, como alguien me ponga en el examen que no sabe esto, me lo cargo directamente y se va a recuperación. Impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, es un impuesto que grava, en este caso el hecho imponible es la obtención de renta. Vale, quédenselo grabado. El hecho imponible del impuesto de la renta de las personas físicas es la obtención de renta por parte de las personas físicas. Vale. Un contribuyente, por ejemplo, un trabajador por cuenta ajena es una persona física. Pero, por ejemplo, la empresa Cupcake Sugar SL no es una persona física, es una persona jurídica. ¿Vale? Y por lo tanto, la empresa Cupcake Sugar SL no estaría sujeto al impuesto. La empresa, ¿eh? ¿Vale? Otra cosa es los que trabajan en la empresa o los dueños de la empresa, ¿vale? Me refiero a la propia empresa. No estaría sujeto a este impuesto, estaría sujeto al IS. ¿Y el IS qué significaba? Impuesto de sociedades. Que en este caso, lo que grava, ¿vale? El hecho imponible es la obtención de beneficios por parte de las personas jurídicas. Vale, no me confundan una cosa con la otra. Impuesto a sociedades para personas jurídicas. Impuesto de la renta de las personas físicas para las personas físicas. En ambos se grava la obtención de renta. En este caso, el impuesto a sociedades, la obtención de un beneficio. ¿Recuerdan cuando hacíamos la cuenta de pérdidas y ganancias? Sí. Que resulta que había un impuesto, un beneficio antes de impuestos y un beneficio después de impuestos. Sí. Y el beneficio, y el impuesto que grababa ese beneficio, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? Gente, lo acabamos de decir. El IRPF. Vamos haciendo una cuenta de pérdidas y ganancias. Ah, Lo hicimos en el anterior parcial, el impuesto de sociedades. ¿vale? Y ustedes hacían, les salía un impuesto antes de intereses, de impuestos, ¿recuerdan? El BAI, y un resultado después de impuestos, ¿vale? Pues el impuesto que teníamos, que yo les ponía, que era el 30%, como el tipo general, era el impuesto a sociedades. Sí. Ay, Dios mío, la de pesadillas que voy a tener esta noche. Yo no olvidé eso. Yo olvidé la noche antes. Entonces, el IRPF es un impuesto ordinario, es decir, son impuestos que los hechos imponibles se reproducen en el tiempo. Buenas tardes, Olga. ¿Vale? Se repiten y se continúan en el tiempo, ¿vale? En este caso sería un impuesto ordinario, es decir, es una fuente de financiación para el Estado de forma, entre comillas, recurrente. El impuesto de sociedades sería un impuesto también ordinario. Más que un impuesto sería una fuente de financiación ordinaria, un ingreso ordinario. Voy a quitarlo de impuestos y voy a ponerlo de ingreso. Ingreso ordinario es ingreso ordinario. ¿Vale? Pero ustedes imagínense que, por ejemplo, resulta que
comunidad autónoma resulta que tiene un edificio, ¿vale? Y ese edificio lo tiene cerrado y lo decide vender. Es decir, venta de activos. Por ejemplo, en este caso, venta de activos fijos. Pues en ese caso es un ingreso de dinero, ¿no? Porque si tú vendes el edificio, ¿vale? O lo arriendas, en este caso si lo arriendas, ya es continuo en el tiempo, pero si lo vendes, ¿vale? Ese ingreso no se va a continuar en el tiempo. Y además no es una cosa que sea, digamos, la característica propia de una administración pública, el estar vendiendo inmuebles. Por lo tanto, la venta de activos fijos por parte de una administración pública, vamos a ponerlo a partir de ahora siempre, lo vamos a poner aquí, así, AAPP. Esto no es una app del móvil, ¿vale? Esto no es el WhatsApp, ni es nada de eso, ¿vale? APP significa administración o administraciones públicas. Y entonces, en ese caso, sería un ingreso extraordinario. ¿Me entienden o no? Sí. ¿Me van siguiendo la gente de casa? ¿O se me están durmiendo? Yuhu. Hola, hola. ¿Me siguen? Como Forrest Gump. ¿Te acuerdas de Forrest Gump cuando iba corriendo por medio de una autopista ahí en el desierto y todo el mundo le iba siguiendo? ¿Se acuerdan? Y de repente Forrest Gump dice, mira, ya me he cansado de correr, me voy a mi casa. Y todo el mundo dice, ¿y ahora qué hacemos con nuestra vida? Bueno, a ver, entonces, aquí les pone definición de presupuesto. Entonces, les dice, ¿qué es un presupuesto? Aquí les habla de entidades locales, Estado y comunidad autónoma. Como veis, todas estas entidades en el ámbito de sus competencias pueden establecer presupuestos. Dice, lo que dice aquí en el primero de las entidades locales también puede servir, extrapolándolo para las otras dos administraciones públicas, dice. Los presupuestos de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como la de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. Básicamente es una expresión cifrada de lo que yo voy a poder gastar y de lo que yo voy a poder ingresar. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, yo les he puesto aquí en la plataforma un enlace mono en el ámbito del Ministerio de la Hacienda, ¿vale? Y aquí el Ministerio también establece, ¿veis que pone aquí? Presupuestos y gastos. Pues pinchamos aquí y aquí pone presupuestos generales del Estado. Pinchamos ahí, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, nos aparece presupuesto general del Estado del año 2014. Los presupuestos suelen tener una vigencia, ¿vale? O un periodo de desarrollo, o un periodo en el cual se establecen de un año, por lo general. Se establecen en años naturales, ¿vale? Entonces aquí veis que pone presupuesto aprobado, vamos aquí, y aquí nos aparece, ¿lo veis? Articulado de la ley, ingresos, gastos. ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí? Vale. Bueno. Ya sé que es un poco tostón estos temas, pero la cuestión fiscal pues es así. Entonces, a ver. Aquí pone ahora una cosa que se llama la contabilidad pública local. Contabilidad, fines de la contabilidad pública local, ¿vale? Entonces, obviamente no nos vamos a poner aquí a dar clases de contabilidad pública. Si ya tuvieron demasiado con contabilidad privada, pues ahora meterlo con contabilidad pública, obviamente no, ¿vale? Simplemente lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la contabilidad pública es la contabilidad que refleja, cuantifica todo eso en qué se gasta y en qué se ingresa, ¿vale? Entonces, como veis aquí, tiene unos fines de gestión,
que pone facilitar la información necesaria para la toma de decisiones, unos fines de control para poder controlar, ¿vale? Como pone aquí, la legalidad, la eficiencia y la eficacia, facilitar los datos necesarios que permitan la revisión de todo tipo de cuentas, porque luego lo que pasa muchas veces no, lo que pasa es que luego lo que hace una administración pública, ¿vale? Es decir, en lo que se gasta y en lo que se ingresa, se audita. Uy, me suena esa palabra de algo, ¿no? Se audita. Sí, Auditoría. Es decir, al igual que existen auditorías dentro del ámbito privado, en el cual, como ustedes están viendo, la auditoría básicamente es coger la contabilidad y revisar y ver qué es lo que puede haber mal. Y si hay algo mal que no está cumpliendo con los principios contables. Salud. ¿Vale? Pues en el ámbito público existe lo que se llama la intervención, los interventores, que lo que hacen es auditar las cuentas públicas y coger las cuentas de una entidad pública y decirle, venga usted aquí, a ver, enséñeme sus papeles y dígame usted en qué se ha gastado y qué ha ingresado durante un periodo determinado y ver si realmente se ha hecho bien o no se ha hecho bien. ¿Vale? Entonces, por eso es lo que pone fines de control. ¿Vale? Entonces, donde pone aquí principios presupuestarios competencia, esto de artículo 161.8.1 Real Decreto Legislativo de 2004, artículo 22.2 Ley 785, artículo 168.4 Real Decreto Legislativo 2/2004, artículo 127.1 Ley 7/1985. Eso no se lo tienen que estudiar, y ni de coña. ¿Vale? Porque yo, ni me lo sé yo. ¿Vale? Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan ir a una ley. Si yo, por ejemplo, les digo, busquen el artículo 22.2 de la ley 785, saber ir y saber entender. ¿Vale? Pero yo lo que no quiero es que esto yo no se lo voy a poner en el examen. Yo no quiero que se los estudie. Por lo tanto, si lo tienen impreso, raca, lo tachan. ¿Vale? Lo que sí me interesa es lo que pone ahí, dice, corresponde al Pleno la aprobación y modificación de los presupuestos. Es decir, el pleno de un ayuntamiento, ¿vale? Que es como una reunión donde están el alcalde. ¿Ustedes dieron algo de administración pública? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan de algo? ¿Se acuerdan del pleno del ayuntamiento? ¿Qué era? El pleno era cuando se aprobaban, o sea, se reunían ¿Quiénes? pues los consejeros, o los concejales junto con el alcalde. Estoy hablando del ámbito local. Cuando serían los concejales. Los concejales con el alcalde, exactamente, ¿vale? Y entonces, en el pleno, eso se lo tienen que saber, es donde se aprueban y modifican los presupuestos en este caso de una entidad local como el ayuntamiento, ¿vale? Aquí le dice también que el pleno es el que tiene que aprobar los presupuestos, ¿vale? Luego nos dice que el presidente de la entidad local, dice, formará el presupuesto general y lo remitirá al pleno de la corporación para su aprobación, enmienda o devolución. Es decir, el que, digamos, aunque realmente no lo hace él, sino que realmente es el que, digamos, lo propone, es el presidente de la entidad, pues en este caso pues sería el alcalde, ¿vale? ¿Y quién aprueba de forma definitiva el presupuesto del pleno? Pues el presupuesto de la corporación, pues el pleno. Eso sí se lo tienen que saber, ¿vale? Luego nos habla aquí en la página 5 de una cosa que supongo que les podrá sonar. Principios contables, ¿eso que nos suena? ¿De qué nos suena eso? De la contabilidad. De la contabilidad. Esto está recogido en nuestro querido PGC, Plan General Contable del año 2007, en el cual se refleja cuáles son los principios que inspiran, ¿vale?, la realización de cualquier contabilidad. Una cosa muy importante y que yo les quiero volver a hacer recalcarles es el principio del devengo. Es, para mí, desde mi modesto punto de opinión, uno de los principios más importantes. ¿Vale? Recuerdan que nosotros veíamos, por ejemplo, en los presupuestos de tesorería, que una cosa era el ingreso o el gasto y otra cosa es el cobro o el pago. Pues esto es lo que refleja el principio del devengo. Dicen, los efectos de las transacciones o hechos económicos
se registrarán cuando concurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieren, los gastos e ingresos que afecten al mismo. Y fíjense que pone, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. Es decir, si a mí me llega una factura de teléfono hoy, yo tengo que reflejar, buenas tardes Cristina, yo tengo que reflejar el gasto, ¿vale? El gasto que yo voy a tener por teléfono, ¿cuándo? ¿Cuando pagas la factura o hoy que la he recibido? Hoy, ¿vale? Entonces tenemos que hacer el asiento de la cuenta 621, si no recuerdo mal, o 628, la cuenta de gasto, a la cuenta de acreedores, por ejemplo, por prestaciones de servicio. Y posteriormente, cuando nosotros pagáramos, lo que tenemos que hacer es poner por el debe la cuenta de acreedores por prestación de servicio y darle de baja, y un abono a la cuenta de pago que nosotros elijamos, pues caja o banco. ¿Lo entienden o no? Entonces, es uno de los, aunque todos son importantes, pero para mí uno de los más importantes y que a veces a las personas les cuesta más coger es el principio del deber. ¿Vale? Bueno, a ver, seguimos. Aquí nos pone luego de principios presupuestarios. Por supuesto, esto que pone aquí de artículo 169.1 Real Decreto 2/2004 y artículo 169.7 Real Decreto 2/2004 no se lo tienen que aprender. Lo que sí se tienen que aprender es lo que dice el articulado. Yo, por ejemplo, en el examen, lo que puedo hacer es ponerle, eso sí, le puedo poner el artículo 169.1, y que entre una de las cosas que pone es que aprobado inicialmente el presupuesto general se expondrá al público previo anuncio en el boletín oficial de la provincia. Entonces yo les digo, en base a eso, pues, una pregunta. ¿Vale? Seguimos. ¿Ves que ponen? Que el presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el boletín oficial de la corporación. Eso no, porfa, ¿qué te refieres, Verónica? Verónica está diciendo, eso no, porfa. ¿A qué te refieres? ¿Que no quieres que te ponga una pregunta en base al articulado de una ley? Vamos a ver, memorizar el número del artículo y su fecha, no. Pero yo lo que puedo hacer es ponerle una pregunta en base a un artículo. Por ejemplo, saco un artículo de la Ley General Tributaria, el artículo, como ya lo dijimos, el 2.1, y en base a eso le puedo hacer una pregunta. No les voy a pedir que se memoricen el artículo, pero se los puedo poner en la pregunta. ¿Vale? Ok, había alguna cosa que iba a decir, pero ahora se me acaba de ir la memoria. ¿Vale? Luego nos habla de principios presupuestarios, anualidad. Dice, como veis, como yo dije antes, las entidades locales, recuerden, esto se puede extrapolar por la parte autonómica y la parte estatal en general, elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general. ¿Vale? Dice, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural. ¿Lo veis? ¿Ves que pone? Dice, con cargo a los créditos del Estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, haces por ejemplo, imagínense que el Ayuntamiento de Las Palmas tiene las competencias para realizar el asfaltado y mantenimiento de las calles digamos, del ámbito local, ¿vale? Entonces, imagínense que se establece un presupuesto, ¿vale? En el año, por ejemplo, 2014, para obras de mantenimiento y asfaltado de calle, ¿vale? De calle por donde circulan los coches. Entonces, el gasto, es decir, el gasto que tú vas a hacer en eso, lo tienes que imputar, es decir, si tú esa obra la vas a hacer en el año 2014, lo tienes que imputar al gasto del 2014. Pero tú no puedes decir, mira, yo el gasto lo voy a hacer ahora
pero lo voy a imputar al presupuesto del año que viene. No, según lo que dice el articulado de este Real Decreto Legislativo, como veis, dice los gastos, los créditos del Estado de gastos de cada presupuesto solo podrán contraerse en obligaciones, ¿vale?, que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, no en otros. ¿Vale? Eso es lo que viene a decir ahí. Bueno, aquí les hablo luego del principio de especialidad. Por ejemplo, esto de especialidad cuantitativa no se lo estudien, lo pueden tachar, ¿vale? Lo que viene a decir es donde pone especialidad cuantitativa. ¿Lo ves aquí? Artículo 172.2, Real Decreto. Eso nada. Aquí el 172.1 nos dice, los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual han sido autorizados en el presupuesto, ¿vale? Es decir, tú no puedes, por ejemplo, destinar una partida de gastos para obras de asfaltado y de repente coger esa partida de gastos y como nos interesa, por eso que a mitad de año lo dedicamos para comprar farolas. ¿Vale? Si la hemos presupuestado para eso, la tenemos que usar para eso, pero no para otra cosa. ¿Vale? Unidad. Obviamente no se tiene que estudiar el artículo, sino que nos dice que el acuerdo de aprobación de un presupuesto va a ser único. ¿Vale? Luego, ¿qué nos dice? Otro principio presupuestario. No se tiene que estudiar esto, el articulado. Universalidad. Un presupuesto general va a incluir la totalidad de los gastos e ingresos de lo mismo. ¿Vale? Luego, presupuesto bruto. No se tiene que estudiar el articulado. Dice, los derechos liquidados de las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, ¿vale?, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ingresados sobre lo que la ley lo autoriza de modo expreso. Equilibrio. Otra cosa que también nos dice en presupuesto. Un presupuesto deberá aprobarse con un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que en principio, ¿vale?, se debe establecer un equilibrio, como un balance. Es decir, que si yo voy a ingresar tanto, yo lo que no puedo hacer es decir que voy a gastar más, sino que tiene que haber un equilibrio entre lo que se ingresa y que todas esas fuentes de ingresos sean capaces de ¿qué? De cubrir los gastos. Es decir, como vivimos antes, primero lo que se diseñan son los gastos y con esos gastos se diseñan los ingresos donde los podemos obtener. Pero tiene que haber un equilibrio. Por lo que ves que pone, deberá aprobarse sin déficit inicial. Vale. Luego aquí les pone otra cosa, dice equilibrio de masas patrimoniales. ¿Qué era una masa patrimonial? ¿Balsaide? ¿Qué era una masa patrimonial de un balance? Un gasto de un balance. No, lo que tiene la empresa. Decía, como que tú... ¿Las ventas es una masa patrimonial? No, es que tú tenías... Ay. Más o menos, no es. Porque si dice que los gastos corrientes no se pueden financiar con ingresos de capital, lo que tú Vale. tienes para cubrir el año no lo puedes, los gastos corrientes lo puedes hacer, no sé, creo que no. Los gastos corrientes los haces, Vamos a ver. No por lo que tú cuentas del presupuesto inicial, ¿no? Escucha lo que va diciendo Noelia, escucha lo que va diciendo Nauset. Nauset te va diciendo activo no corriente y activo corriente. Por ejemplo, esto y esto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara en el examen, que no se lo debería, no se lo puedo preguntar porque es demasiado, entre comillas, yo supongo que ya lo deberían saber. Si, por ejemplo, yo les dijera, ¿cuántas masas patrimoniales podríamos distinguir dentro del activo no corriente de este balance? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuántas? ¿De no corriente? No que me las detalle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4. Claro, porque ustedes la ven en negrita, ¿no? Si no la tienen en negrita, pues vamos a... No, porque aunque quieran decir no lo pongo, no leí, ¿sabes? Vale, entonces, como veis, 1,
La masa patrimonial son un conjunto de elementos patrimoniales que se agrupan porque se supone que tienen unas ciertas características que son, digamos, comunes y que los caracterizan a todos ellos. Por ejemplo, el inmovilizado material, como veis todo lo que pone aquí, de terrenos, construcciones, maquinaria, utillaje, equipos para proceso de información, todos son elementos de ¿qué? De inmovilizado. Por lo tanto, tenemos la masa patrimonial inmovilizado material, ¿vale? Por ejemplo, dentro del pasivo no corriente o corriente, no tenemos masas patrimoniales, lo tenemos ya todo metido dentro de un mismo, digamos que la masa patrimonial ya es el mismo nombre de todos los elementos, ¿vale? Pero, por ejemplo, el activo corriente tiene 1, 2, 4 masas patrimoniales, 4 grandes masas patrimoniales. Pues, gente, no pueden dudar ya a estas alturas en eso. Que yo les diga lo que es una masa patrimonial y no me sepan decir lo que es. Es un conjunto de elementos que, digamos, que comparten una misma serie de características y, por lo tanto, los podemos agrupar debajo de un mismo nombre. Pero ni de coña pueden ser gastos, ni de coña pueden ser ingresos. Un ejemplo de elemento patrimonial no es un gasto o un ingreso. ¿Vale? Eso es raca. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que viene a decir lo que pone aquí de equilibrio de las masas patrimoniales? Dice, los gastos corrientes no se pueden financiar con ingresos de capital. ¿Qué quiere decir? Los gastos corrientes son los gastos habitualmente hace, lo que sé, por ejemplo, carretera, por ejemplo, limpieza viaria o limpieza pública, por ejemplo, guardería, es decir, todos esos servicios que ofrece un ayuntamiento, una entidad pública y que digamos que son habituales, los podemos agrupar, digamos, entre comillas, como gastos corrientes. Entonces, lo que no podemos hacer es financiar un gasto corriente con un ingreso extraordinario. Es decir, no podemos financiar un gasto corriente pensando que, yo que sé, a mitad de año pues vamos a vender un edificio. Sino que tenemos que buscar otra fuente de financiación que no sea ingresos, como pone aquí, ingresos de capital. ¿Me entienden o no? Vale. Pues esto que pone excepción, a ver, no sé si lo puse aquí. Creo que sí, ¿no? No. ¿No lo puse? Vale. Puse yo hasta equilibrio más... No. Principio presupuestario de especialidad. Vale, sí. Esto que pone especialidad cualitativa y cuantitativa, pues no se lo estudien. ¿Vale? Lo pueden tachar. ¿Vale? Lo que pone aquí de principios de no afectación y que pone nota, pues tampoco. ¿Vale? Sí. Y luego la estabilidad, lo que dije antes. ¿Vale? Dice, el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad. Es decir, que se supone que en principio, con los gastos que nosotros vamos a tener, los podemos financiar con una serie de ingresos públicos que vamos a tener. ¿Vale? ¿Entendido más o menos? Sí. Bueno. Luego nos habla de las normas básicas que regulan el sistema fiscal español. ¿Vale? Entonces, es decir, ¿qué es legislación? Es que la básica para entender cómo funcionan los impuestos. ¿Vale? Entonces, hay uno que le suena, ¿no? La Constitución española. ¿Ustedes estudiaron en ADN la Constitución española? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿me pueden buscar ahora con la Constitución española que ustedes tienen colgada ahí algún capítulo o título que haga algo referencia a impuestos, a ingresos públicos, a gastos públicos o algo de eso? ¿Algo le sonaría? Es decir, exactamente, título 7. Título 7 de la Constitución Española se llama Economía de Hacienda. Pinchamos, ¿vale? Y nos lleva ahí, ¿vale? Y como por ejemplo, saltamos al artículo, a ver dónde está, se me fue.
128. Al artículo 128. ¿Vale? ¿Ves que pone, por ejemplo, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general? Básicamente lo que viene a decir aquí es que toda la riqueza de un país, digamos que todas las personas que trabajamos, todas las personas que tenemos bienes, digamos que Hacienda o el Estado nos puede coger parte de esa riqueza y decir, mira, la necesitamos para poder hacer frente a los gastos públicos. ¿Vale? Luego, por ejemplo, el artículo 130.1 dice, los poderes públicos atenderán, no, perdón, al artículo 131. El Estado, mediante ley, dice, podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y la riqueza en su más justa distribución. Por ejemplo, potestad tributaria, artículo 133. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Fíjense, esto es importante. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. ¿Vale? Dice, las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes. Básicamente lo que nos está diciendo aquí es que todo tiene que estar subordinado al imperio de la ley. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, en el examen les digo, pues podrían decir cuál es el título, a qué hace referencia en cuestiones de presupuesto o en cuestiones fiscales la Constitución, pues nosotros nos remitiríamos al título 7 de la Constitución. ¿Vale? Tenemos que saber la Constitución. No, obviamente no. Ahora, Gracias a Dios. ¿Vale? Pero sí lo que me gustaría que ustedes supieran de que una fuente normativa en el ámbito fiscal también es la Constitución y que donde está recogido, digamos, ese articulado dentro del título 7. Eso sí. ¿Vale? Bueno, ves que pone aquí luego Ley General Tributaria, que es ¿cuál? Esta que estamos viendo aquí, la que empezamos a ver el otro día, ¿vale? Es una ley básica, ¿vale? En el sistema fiscal español. Luego nos habla la ley de presupuesto, ¿vale? Que ya les dije básicamente lo que era, y lo que se llama la Ley General Tributaria, que eso por ahora pues tampoco lo hemos visto, ¿vale? Entonces llegamos al la página 7, que nos habla otra vez de que, nos habla otra vez, no, nos habla de ya una de las cosas que vimos el otro día, ¿no? Que las clases de tributos son tributos, ¿eh? ¿Ves que pone tributos? Yo le puedo poner el examen, le puedo decir, ¿un impuesto es un tributo? Sí, ¿Y un impuesto es una clase de tributo? sí. ¿Un impuesto es una clase de tasa? No, ¿Y una tasa es un tipo de tributo? sí. ¿Vale? ¿Las tasas se pueden dividir en tributos, contribuciones especiales e impuestos? no. No. Por ejemplo, esa es el típica pregunta de examen que yo le puedo poner para ver si los lío o las lío. Claro. Lo que quieres que se tenga. ¿Vale? Eso No. ya teníamos en eso. No es para que suspendan, es para saber si ustedes tienen las cosas claras. Sí. Ah. Vale, entonces aquí les pone otra serie de conceptos que por favor ya les he hecho hincapié en algunos de ellos, pero yo quiero que una y otra vez, ¿vale? Se los lean, los memoricen, los pongan ¿cómo se llama esto? En el espejo del baño y cuando se levanten todos los días por la mañana, además de verse la cara, lo que vean es que es un hecho imponible, que es un sujeto pasivo y se pregunten, ¿yo soy sujeto pasivo de algo? Cuando voy, por ejemplo, a un centro comercial y voy a comprar, ¿soy sujeto pasivo de algún impuesto? Sí. Y entonces ustedes vayan asimilando esos conceptos. Cuando, por ejemplo, se sienten a comer todo el día con sus padres, o con sus novias, o con sus maridos, o sus mujeres, y les digan, mija,
¿Dónde compraste hoy la leche? Pues en Mercadona. Y tú le digas, cuando fuiste a Mercadona, ¿fuiste sujeto pasivo de algún impuesto? Sí. Y te vienen con cara de rara como diciendo, ¿y esta mujer? Este hombre, ¿dónde lo han sacado? ¿Vale? Es decir, que se le vaya sonando. Otro concepto que no habíamos visto hasta ahora, devengo del impuesto. En el momento Es decir, es el momento a partir del cual se origina la obligación del pago. O sea, el devengo del impuesto, por ejemplo, si compras en el momento que tú compras. ¿A eso se Exactamente. refiere? Exactamente. Lo que pasa es que hay muchos impuestos, o hay algunos impuestos, en que, al igual que veíamos antes en los principios contables, que existía el principio del devengo, en el cual no es lo mismo cuando se genera el gasto de ingreso, cuando se paga o se cobra, puede ocurrir casos en los cuales hay un periodo en el cual todos esos hechos imponibles que tú has hecho en ese periodo, ¿vale? Luego, posteriormente, se van a tener que pagar. Por ejemplo, el IRPF. ¿Qué significaba IRPF? Impuesto de la renta física. Impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, el periodo de devengo del impuesto a la renta de las personas físicas se inicia el 1 de enero del año natural y termina el 31 de diciembre del año natural. Ese es el periodo del devengo. Otra cosa es cuando tú vas a tener que ver, digamos que vas a tener que liquidar el impuesto. Y ahí es donde vamos a tener que ver si tenemos que pagar por ese impuesto o tenemos que nos devuelven por ese impuesto. Es decir, el periodo de devengo del IRPF comienza el 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre de ese año. Ese es el periodo de devengo. Es decir, se origina a partir del 1 de enero y se acaba el 31 de diciembre. Otra cosa, y es una cosa que yo también les meto dentro para que ustedes lo vayan haciendo, lo vayan asimilando, es que a cuenta de ese impuesto, el impuesto a la renta de las personas físicas, nosotros vayamos haciendo lo que se denominan pagos fraccionados o pagos, digamos, a cuenta. Pago a cuenta o pago fraccionado. ¿Qué es un pago a cuenta? ¿Qué es un pago a cuenta de un impuesto? Por ejemplo, se lo pongo en el caso del IRPF, que es el más sencillo que ver y que es el que nosotros, las personas que trabajamos, ¿vale?, sufrimos cuando, ¿recuerdan las nóminas? Sí. Vale. Ahora sí, vale, muy bien. Pues ustedes saben que cuando ustedes hacen una nómina, ¿vale?, pues resulta que se les retiene dinero por qué cosa. ¿Ves ahí? Que están inquietas, se te ve que... Ay, pero porque estoy incómoda con todo esto. No. A ver, ¿por qué cosa se le retiene a un trabajador su nómina? Por formación. Sí, por Formación. formación. ¿Y qué más? Coño, IRPF. Por eso. IRPF. ¿Qué más? Por desempleo. Desempleo. ¿Qué más? Contingencias comunes. Por contingencias comunes. ¿Vale? Todas estas de desempleo, FP y Contingencias comunes. se llaman contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta. ¿Vale? Pues entonces, cuando nosotros nos quitan cada mes dinero de nuestra nómina por IRPF, lo estamos haciendo un pago a cuenta de la liquidación del IRPF del año siguiente cuando se liquide. Es decir, nosotros pagamos por IRPF, por ejemplo, en el año 2014 pagamos dinero todos los meses a cuenta de una liquidación que se va a realizar en el periodo, si no recuerdo mal, mayo-junio del año siguiente. Es decir, el devengo es todo el año. Durante el año, nosotros, por ejemplo, si ganamos dinero por trabajar por cuenta ajena, ¿vale?, nosotros nos van quitando dinero a cuenta de la liquidación del impuesto que se realizará en los meses de mayo y junio del año siguiente. Pues, lo que nos quitan todos los años, todos los meses de la nómina se llama un pago a cuenta.
¿Veis que pone pago a cuenta? ¿Lo entiende la gente de casa o no? ¿Entiende el concepto de pago a cuenta? Es bastante importante porque se suele utilizar mucho esa figura, lo de los pagos a cuenta de un impuesto, de la liquidación de un impuesto posterior. ¿Vale? Entonces, clasificación de los impuestos. Y aquí ya nos empezamos a meter en materia. Y esto es muy importante. Y necesito que ustedes más o menos lo vayan entendiendo bien para que lo tengan claro. Una primera clasificación que nosotros podemos hacer de los impuestos es por la forma en cómo se grava la riqueza o bien por el sujeto de la imposición. Entonces, eso es lo que tú me decías antes, Nauset, sobre esto. Por la forma de grabar la riqueza, los impuestos pueden ser de dos maneras. Directo e indirecto. Entonces, fíjate, impuesto directo, dice, recae sobre las personas que están ya identificadas por su riqueza o renta. Y hay que poner, existen unas listas nominativas. Impuestos indirectos se pagan al adquirir un producto o recibir un servicio con independencia de la persona que lo compre o utilice. El directo es un impuesto en el cual existe un registro en el cual el Estado o la administración pública sabe efectivamente, ¿vale?, que esa persona o esa empresa o esa sociedad, ¿vale?, pues tiene esa capacidad de riqueza. Por ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles, pues existe el catastro. ¿Sabes lo que es el catastro? Un registro en el cual están identificados pues todos los inmuebles y todas las parcelas que existen pues, en una determinada región, localidad, lo que sea. Entonces, hay un registro. Entonces, si yo, Marcelo Martínez Matos, pues digamos que tengo la propiedad de una casa, esa casa está registrada en el cadastro, entonces está recogida en un registro. Y como está recogida en un registro, ¿vale? Pues el IBI, Tienes que pagar por eso, ¿no? sí, el IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles, ¿recae sobre quién? Sobre mí, porque yo estoy identificado como que soy el propietario de esa casa. Entonces, ¿ves que pone? Recae sobre las personas que están identificadas. Por lo tanto, el IBI lo podemos calificar como un impuesto directo. El impuesto de vehículos de tracción mecánica. También, porque existe un registro en el cual está identificado todos los vehículos que digamos que están registrados, están comprados, con quiénes son sus dueños. Entonces, mediante ese registro, pues la administración tributaria puede decir, mira, fulanito, fulanito y fulanito tienen coches de tal cilindrada, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, como ya tienen vehículos de tracción mecánica, pues resulta que nosotros son sujetos pasivos del impuesto, están realizando el hecho imponible y por lo tanto están claramente identificados. Por lo tanto, el impuesto de vehículos de tracción mecánica sería un impuesto directo. ¿Vale? Pues, gente, vayan cogiendo todos estos impuestos y vayan metiéndoselos en la cabeza y vayan, porque estas son las típicas preguntas que pongo. ¿Vale? Por otro lado, un impuesto indirecto. Un impuesto indirecto, básicamente lo que hace es, lo que grava es una manifestación de riqueza, pero el impuesto, entre comillas, se la trae al país, por decirlo una cosa un poco, aunque quizás no una expresión muy adecuada. ¿Quién hace el hecho imponible? Lo importante para ese impuesto es que se haga. Pero, por ejemplo, yo voy a comprar a Mercadona, voy a comprar las 10 famosas bolsas de gominola, ¿vale? Y para el IVA o el IGI le importa un pimiento, ¿vale? Si lo ha comprado Nauset, si lo ha comprado Marcelo, si lo ha comprado Natalia, si lo ha comprado Betsaida, si lo ha comprado Noelia. Lo que le importa al impuesto es que se ha hecho el consumo. No que se pague, que se haga el consumo. Y como se hace el consumo, independientemente de quién sea, pues se tiene que grabar. Por lo tanto, es un impuesto indirecto. Por ejemplo, existe un impuesto también a los hidrocarburos.
¿Todo el mundo sabe lo que es un hidrocarburo? El gasol. El gasoil es un hidrocarburo. Venga, otro ejemplo de hidrocarburo. No sé, el gas. No, El gas. Sí, Sí. también te comes mucho más cosas. La gasolina, hay un montón de impuestos asociados a la gasolina. Entonces, ustedes cuando van a llenar el tanque, les dicen, oye, ¿usted está registrado en algún sitio como consumidor de gasolina? No. Tú vas allí, pones la manguera y entonces te cobran. Realmente, a lo mejor de 1 euro, a lo mejor 60 céntimos se lo llevan en impuesto. Pero le es indiferente al impuesto que lo graba, al impuesto de hidrocarburos, quién consume. Lo importante para el impuesto es el acto del consumo. Entonces, el impuesto de hidrocarburos también será un ¿qué? Indirecto. Por ejemplo, ¿a ustedes les gusta darle ¿cómo se llama esto? Alcohol. A la cerveza, o al whisky, No, o al no, Bailey, La carta blanca. o al ron, Hombre, claro. al ron carta blanca, No, pero una al piña ron colada. arauca. Todavía sigue existiendo la arauca. Es que vamos a ver, es el único ron que existe, que es bueno en la piel. Vale, le dan al Se Bailey. mira, mirante de Vale. Por ejemplo, el tabaco, Ah, no, soy no. ¿vale? Es decir, todos estos, las bebidas alcohólicas con cierta graduación o el tabaco, ¿vale? También tiene sus impuestos, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a comprar una botella de Bailey o vas a comprar una cajetilla de tabaco, ¿verdad que la estanquera o el estanquero no te dice quién es usted? A ver, ¿usted está en un registro de fumadores? No, simplemente lo que te dice, mira, tú le dices, mira, quiero 5 cajetillas de tabaco, él te las vende, pero resulta que el precio, es decir, la cantidad que tú tienes que pagar, ahí va metido un impuesto, en este caso el impuesto sobre el tabaco. Entonces, a ese impuesto le importa un pimiento quién eres tú. Lo que le importa es el consumo que se hace. Por lo tanto, los impuestos indirectos. ¿Tienen bien claro la distinción? Sí. ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Seguro que se lleva la semana que viene y se los pregunto? ¿Sabrán decir? Sí. Vale. ¿Me van entendiendo por casa? La primera. ¿Todo el mundo me va siguiendo o no entienden la clase? ¿O les parece demasiado coñazo por la presión? Eso sí. Es que los impuestos son un poquito bastante coñazo. Vale. Yo de todas formas lo estoy intentando hacer lo más simple posible dentro de la dificultad. Y luego, hay otra forma de hacerlo, otra forma de clasificarlo que es por el sujeto de la imposición. Y de ahí podemos distinguirlos entre dos grandes grupos, lo que se denomina impuesto personal e impuesto real. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, lo que se supone en uno de los principios tributarios es que lo que dice es que todos tenemos que contribuir a los gastos públicos, ¿vale? Tenemos que contribuir al Estado en función de nuestra capacidad económica. De forma que quien tiene más y quien gana más, se supone que debe contribuir más al Estado, mientras que quien gana menos y tiene menos, debería contribuir menos. Es decir, todos tenemos que contribuir en función de nuestra capacidad económica. De ahí sale, por ejemplo, un principio que se denomina el principio de progresividad, que ya lo veremos cuando veamos, por ejemplo, el IRPF. El IRPF, a la hora de establecer lo que se denominan los tipos de gravamen, ¿vale? Lo establece en función de una serie de cantidades, pero resulta que al ir subiendo de cantidades, el incremento del tipo tributario que se utiliza, digamos que no es de una forma aritmética, es decir, que por ejemplo, si tú ganas 10.000, te pongo un tipo tributario del 5, y si ganas 20.000 te pongo del 10, no. El IRPF es progresivo, de forma que conforme vayamos subiendo de escalón, ese tipo de gravamen se va incrementando mucho más. ¿Vale? Entonces, los impuestos personales son aquellos que tienen en cuenta las circunstancias personales. ¿Qué quiere decir con esto de las circunstancias personales?
¿Cuál puede ser una circunstancia personal de una persona? Desempleo. Que esté en desempleo. ¿Qué más? Que sea menos válido. Que sea menos válido. También. Que ¿Qué más? tenga hijos, ¿no? Que tenga hijos. Muy bien. ¿Qué más? Yo creo que también, es decir, que esté casado, soltero. Exacto, muy bien. Eso es lo que quería escuchar, Noelia. Que sea, por ejemplo, calzado. Calzado. Sí, vamos, calzado. No voy a cantar con... Que sea soltero o casado. ¿Vale? Entonces, No, que está rima. hay impuestos, ¿vale? Uno de ellos es por antonomasia. Escuchen. Y vayan poniendo todos estos ejemplos. Perdona, pero mira. Bueno, A ver qué te exacto escribe para mí. a ver, un claro ejemplo de impuesto personal es el IRPF. El IRPF, ya lo veremos, sí tiene lo que se denominan unos mínimos excluidos de retención, ¿vale? Y unas cantidades que van a estar en función de la situación civil, es decir, el hecho de que esté casado o soltero, o soltera, o casada, y del número de hijos que tenga. Es decir, obviamente la cantidad de gasto que tú tienes que asumir, si tú por ejemplo tienes 3 hijos, no es lo mismo que la cantidad de gasto que tú tienes que asumir si tú no tienes hijos. Entonces vas a tener que destinar más renta a gastar ¿en qué? En el cuidado de sus hijos y en la alimentación y todo eso. Mientras que si tú eres soltero y no tienes hijos, entre comillas no tienes esos gastos. Por lo tanto vas a tener más renta y como tienes más renta, por lo tanto el IRPF te va a decir, pues mira, pues yo a ti te tengo que grabar más. Te quiero, amor. Pero mire, tú el número de hijos da igual, o sea, ya desde que tengas un hijo es lo mismo. O también se clasifica si tienes 1, 2 o 3. Si no recuerdo mal, hay de 1 y luego de 2 o más. Ah, ¿Vale? Entonces, el IRPF es un claro ejemplo de impuesto personal, en el cual se tienen en cuenta las circunstancias personales. Por ejemplo, en el desempleo, cuando ustedes le van a calcular la prestación contributiva por desempleo, ¿vale? Hay una cosa que se llama base reguladora, ¿vale? Pues existen unos topes máximos y mínimos que tú puedes cobrar de desempleo. Pues esos topes máximos y mínimos cambian si tú no tienes hijos o si tienes hijos. Si tú, por ejemplo, tienes hijos, ese tope mínimo es mayor, es más alto que si tú no tienes hijos. ¿Por qué? Para así tratar de un poco, pues paliar el hecho de que como tú tienes hijos, además de que te quedas en desempleo, pues vas a tener que gastar más. Y por lo tanto, la prestación por desempleo, pues digamos que entre comillas, no debería ser tan baja como si tú no tienes hijos. ¿Vale? Se tienen en cuenta las circunstancias personales. ¿Vale? Pero, por ejemplo, un impuesto de vehículo de tracción mecánica le es indiferente Pues sí. si tú tienes un hijo, 2 hijos, 3 hijos, o si estás casado o casada. Es decir, al impuesto de vehículo de tracción mecánica, luego lo que les interesa es que tienes el vehículo. ¿Vale? Entonces, un impuesto de vehículo de tracción mecánica no es un impuesto personal, es un impuesto real. Del impuesto directo. Pero un impuesto directo. Claro. Es decir, que por ejemplo, puede haber un impuesto que sea directo. Puede haber un impuesto que sea directo y personal. O puede haber un impuesto que sea directo y real. Bueno, O puede haber impuestos indirectos reales. bueno. Por ejemplo, pregunta de examen. Elegir es un impuesto directo real, directo a personal, indirecto a personal o indirecto real. Exacto, indirecto real. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a consumir algo y tú pagas y tienes que pagar IGI o IVA, ¿vale? Al IVA o al IGI le importa poco si tú tienes hijos. ¿Estás casado o soltero? ¿Vale? Es lo único que le interesa al impuesto es, como tú has consumido, estás demostrando que tienes renta. Como tienes renta, estás realizando el hecho imponible y como estás realizando el hecho imponible, eres sujeto de pasivo del impuesto y como eres sujeto pasivo del impuesto, tienes que pagar, independientemente de tu situación personal. Pues entonces, IGIC, ejemplo de impuesto indirecto
Real. real. ¿Vale? ¿Ves que pone? En impuesto real, grava la riqueza sin tener en cuenta las circunstancias personales de las personas, sino la característica de la cosa o el hecho sujeto a tributación. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, aquí les hablo otra vez de los presupuestos generales del Estado. Les he dicho que se ha estudiado el primer epígrafe, con lo cual nos remitimos a lo que vimos al principio. ¿Vale? Y luego nos habla aquí de que, como ya estamos diciendo, existen tres, digamos, tres grandes partes en las cuales se divide el sistema fiscal o la hacienda pública: la estatal, la autonómica y la local. ¿Vale? Entonces, la hacienda pública estatal, es decir, todos los tributos, todas las tasas y todas las contribuciones estatales especiales del Estado se autorizan a través de las Cortes Españolas, que son el Congreso y el Senado. ¿Recuerdan la administración pública? ¿Vale? ¿Qué organismo gestiona la hacienda pública estatal? El Ministerio de Economía y Hacienda, a través de lo que se denomina la agencia tributaria, aquí llamada Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene una serie de delegaciones territoriales. ¿Nunca han ido a la delegación territorial de Hacienda? Antes, por ejemplo, estaba, yo no sé si todavía sigue estando allí, al lado de la Fuente Luminosa. ¿Recuerdan? Aquel edificio que estaba al lado. Ah, ¿verdad? Creo que no. Ya creo que me parece que no está allí. No, creo que no. Creo que la pusieron ahora en... Ahora está un poquito más, un poquito más abajo, sí. ¿Vale? Entonces, ves que aquí que la agencia tributaria tiene una serie de delegaciones. Luego, la hacienda pública autonómica. Es decir, la comunidad autónoma también tiene autonomía para poder poner sus propios impuestos, ¿vale? Sus propios tributos dentro de las competencias que tenga atribuidas, ¿vale? En función del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Y luego las haciendas públicas locales, que son el ayuntamiento y las diputaciones provinciales, que el reflejo de una diputación provincial es lo que aquí en Canarias se denominan cabildos. ¿Suena? Sí. Sí. Vale, pues iba a decir en España, no es en España, es decir, en la península, ¿vale? Cuando ustedes ven diputación provincial, es lo mismo que decir cabildo aquí, ¿vale? Entonces, también los ayuntamientos tienen potestad para establecer sus propias tasas, impuestos o contribuciones especiales dentro del ámbito de sus competencias. ¿Y quién gestiona eso? La Concejalía de Hacienda o de Economía y Hacienda, ¿vale? Entonces, cada ayuntamiento, dentro de sus atribuciones, puede tener tasas, contribuciones o tributos diferentes pues, a otro ayuntamiento. Eso es ir viendo cada ayuntamiento y ir viendo lo que tiene puesto, ¿vale? Ok. Entonces, sobre eso, y para terminar por hoy, nos aparecen aquí de forma resumida todos, digamos, los principales impuestos que nos podemos encontrar en el Estado español. Y veis que pone estructura impositiva. Esta es una parte muy importante del tema. Y es importante entender esto bien para que posteriormente, cuando por ejemplo veamos ejercicios prácticos, pues ustedes tengan claras las cosas. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. Lo tenéis aquí, ya no se os olvide, no os podéis equivocar. Es un impuesto directo y de naturaleza personal. Muy importante. Impuesto directo personal. Impuesto directo porque existe, entre comillas, está reflejado en algún tipo de identificación, ¿vale? Los hechos imponibles que estamos haciendo. Y por otro lado, es personal porque tiene en cuenta las circunstancias del sujeto pasivo. ¿Cuál es el hecho imponible? La renta obtenida por las personas físicas cada año. Entonces, el periodo de devengo del impuesto es el año. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en el examen otra posible forma de hacer una pregunta es, le pongo esta frase, les pongo en negrita la renta obtenida
yo les digo, lo que está en negrita, eso constituye el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible o el tipo tributario. ¿Ustedes qué me dirían? Si yo le subrayo la renta obtenida, ¿me sale? Reserva. A ver, repite la pregunta, Marcelo. Si yo, por ejemplo, les pongo esta frase en el examen, Bueno, dice, les pongo impuesto sobre la renta de las personas físicas, es un impuesto directo de naturaleza personal creado a la renta obtenida por las personas físicas cada año. Y yo les pongo en negrita la renta obtenida. Y les digo, ¿eso a qué se refiere? ¿Al hecho imponible, al sujeto pasivo, al tipo tributario o a la base imponible? Al hecho imponible, que es gravar la renta. Y ves que pone en general, gravar la renta obtenida. Y la persona física es La persona física, muy bien, es el sujeto pasivo. Y año es el devengo del impuesto. ¿Vale? Entonces, lo pone aquí. Hecho imponible lo constituye la obtención de renta. O sea que lo tenéis muy fácil. Base imponible. Recordad que la base imponible es el conjunto de renta obtenida y que sobre la cual se va a aplicar lo que se denomina el tipo tributario. ¿Vale? Dice, los ingresos obtenidos por el contribuyente en todo el año. Entonces, esos ingresos pueden venir de diferentes fuentes. Es decir, ¿por qué fuente nosotros, una persona física, puede obtener pasta? Por trabajo, en este caso, por cuenta ajena o por cuenta propia. ¿Qué más? el patrimonio. ¿No? Por el patrimonio que tenga, y eso se traduce en ¿qué? Yo tengo un patrimonio y ¿qué? Sí, vale, yo tengo 5 casas, pero las tengo ahí, no me generan renta. Exactamente, ¿vale? Por rendimiento, ¿vale? Rendimientos derivados, lo que pone aquí, rendimientos derivados de los elementos patrimoniales, pues vayan poniendo ahí alquileres. Si yo tengo renta por un alquiler de un piso de propiedad, eso también está sujeto, es decir, yo estoy obteniendo renta y como estoy obteniendo renta, estoy realizando el hecho imponible del impuesto y como estoy realizando el hecho imponible del impuesto, soy sujeto pasivo del mismo. A ver, por ejemplo, yo la semana que viene, lo que haré, les traeré varios supuestos de obtención de renta, y ustedes me tienen que decir qué impuesto grava ese tipo de renta. ¿Vale? Por ejemplo, rendimiento de actividades económicas y ganancias o pérdidas por venta del patrimonio. ¿Veis? Rendimiento de actividades económicas. Por ejemplo, yo soy abogado y por ser abogado tengo mi despacho y entonces hay gente que viene a mi despacho y me viene a hacer consultas. Y por ello le cobro una minuta. Pues 60 euros por hora. Raca. Yo estoy obteniendo un ¿qué? Pasta, un rendimiento por una actividad económica, que en este caso es el ejercicio de la abogacía. Pues como estoy obteniendo pasta, estoy haciendo el hecho imponible de mi impuesto, que es la obtención de renta. ¿Sí o no? Sí. Pues entonces, eso también lo graba el IRPF. ¿Vale? Y ve que pone, y las ganancias o pérdidas por venta del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una casa, la vendo. Yo resulta que en las escrituras de la casa aparece como que la casa, ¿vale? En las escrituras o en el catastro, que vale 100.000 euros. Pero resulta que yo la vendo por 150.000. ¿Estoy teniendo pasta? Sí. Bueno, aparte de los 100.000. Estoy teniendo una ganancia de 50, ¿no? Sí. Por venta de patrimonio. Pues como estoy teniendo renta y soy persona física, estoy haciendo el hecho imponible y por lo tanto soy sujeto pasivo ¿de qué? Del impuesto. ¿Lo ven? Y luego veis que pone aquí tipo de gravamen. El tipo de gravamen que se va a utilizar es
progresivo, ya que quien gana más renta le corresponde una aplicación mayor de gravamen. Ya sé que todos son así, todos sin hacer ejemplos, sin números, un poco rollo, pero lo necesito explicar para luego la semana que viene, para que ustedes después ya podamos asimilar y ver ejercicios y ustedes entiendan las cosas bien. Otro impuesto, impuesto sobre el patrimonio. Dice, es un impuesto directo y de naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas cada año. ¿Vale? Dice, ¿cuál es el hecho imponible? Poseer un patrimonio. Yo tengo finca, pues tengo fincas, tengo 5 coches, tengo 2 apartamentos, tengo patrimonio. ¿En cuánto se valora ese patrimonio? En tanto, pues como se valora en tanto, estoy haciendo el hecho imponible. Y como estoy haciendo el hecho imponible, tengo que pagar por tener un patrimonio. Base imponible va a ser el valor del patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es la diferencia entre los bienes. ¿Les suena de algo esto, patrimonio neto? Recuerdan que nosotros empezamos el año pasado, una de las primeras cosas que les expliqué era la ecuación fundamental del patrimonio, que les decía que era los bienes más los derechos menos las obligaciones de pago que tenemos. Pues, lo que grava el patrimonio, el patrimonio es eso, el patrimonio neto. Y tiene también un tipo de gravamen progresivo, de forma que conforme tú tienes más, vas a tener que pagar más por ese impuesto. Impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Qué es eso? Es un impuesto directo y de la naturaleza personal que grava los incrementos de patrimonio obtenidos por las personas físicas mediante herencias o donaciones. Esto es lo que también se denomina un impuesto que grava las transmisiones mortis causa. Exacto. Es decir, tú imagínate que, por desgracia, pues tienes un familiar que se muere y resulta que tú de repente te ves que ahora en vez de tener solamente una casa, ahora tienes 5. Entonces, obviamente has obtenido un incremento de patrimonio, obviamente tienes ahora más riqueza y por lo tanto, como te han donado, es decir, has sido el beneficiario de eso, pues este impuesto va a gravar esa transmisión. Por ejemplo, cuando éramos una familia, vamos a suponer, de 3 hermanos y heredas entre los 3, cada uno tendría que... Claro, lo que reciba cada uno. ¿Vale? ¿Ves que pone? El hecho imponible es la adquisición del bien o derecho por herencia, legado o donación. Base imponible, el valor real del bien o derecho obtenido después de deducir sus cuerdas o deudas. Tipo de gravamen progresivo. ¿Vale? Y aquí les pone, es un impuesto estatal, pero ha sido cedido a las comunidades autónomas. Pues, tenganlo en cuenta. Impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Dice, impuesto directo y de naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y de las entidades jurídicas cada año. Hecho imponible, obtención de renta por las sociedades. Base imponible, importe de la renta obtenida por las sociedades en el año de imposición. ¿Se acuerdan lo que decíamos en pérdidas y ganancias? Pues eso es. El resultado antes de impuestos que nosotros obteníamos, pues eso es la base imponible. Y tipo de gravamen, existen 2. El general, que como yo les dije era el 30%, que se fija un tipo de gravamen general para todas las sociedades, y un tipo reducido, para favorecer a determinadas sociedades o para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en sus primeros años de creación. ¿Vale? Y vamos a terminar. Ya dejamos para la semana que viene los demás impuestos, ¿vale? Aunque tampoco quedan muchos. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el ITP y AJD. ¿Ves que pone? Impuesto indirecto, que grava las transmisiones de patrimonio oneroso, ¿vale? Operaciones de las sociedades y los actos jurídicos documentados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a, ¿verdad que recuerdan en POI que yo les decía? Vayan a un notario y preguntan cuánto le costaría hacer el acta de constitución. Sí. ¿Eh? Sí. Vale, pues hay un impuesto que grava precisamente eso, es decir, los actos jurídicos documentados que hace un notario. Por hacer un acto jurídico documentado, raca. El Estado pues se lleva una cantidad. ¿Ves que pone aquí que es un impuesto indirecto? Porque le importa un pimiento quién hace el hecho imponible. Lo único que me importa es el acto que se hace. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, se transmite un patrimonio de forma onerosa, yo, por ejemplo, vendo un coche, estoy transmitiendo un bien, ¿no? De forma onerosa.
¿vale? Pues también hay que pagar una parte de impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en este caso ITP, ¿vale? Es que aquí el hecho imponible es la transmisión patrimonial de los elementos patrimoniales de toda clase de bienes y derechos. Por operaciones societarias, toda modificación que tenga lugar en las sociedades, como son la constitución, el aumento o disminución de capital, la función, escisión o disolución de sociedades. Y los actos jurídicos documentados, como son los documentos notariales, mercantiles y administrativos. Por todo eso, el Estado te grava. ¿Vale? Dice, al igual que el anterior, es un impuesto estatal, pero se ha cedido a las comunidades autónomas. ¿Vale? Pues yo lo que quiero es que ustedes se vayan quedando con todos estos impuestos, entiendan cuáles son sus hechos imponibles, ¿vale? Vean la diferencia entre impuestos directos, indirectos, reales y personales, ¿vale? Porque cada vez vamos a ir profundizando más en cada uno de ellos. Cada uno de ellos no lo podemos dar todo, pero daremos algunas cosas de lo más importante, ¿vale? Pero necesito que se queden ya con todo este jerga, terminología y conceptos. ¿Vale? Sí. Ok. Voy. La gente de casa, ¿todo bien? ¿O se me ha quedado alguien ya perdido por el camino? Vale, pues, por favor, estudien esos contenidos del tema porque son muy importantes. Vale, porque ya la semana que viene vamos a ir sobre ello. Ok. Pues nada, gente, son las 8. Ya voy a cerrar la clase. Voy a parar la grabación para que entre en esto. ¿Vale? Pues venga, gente, chao y nos vemos la semana que viene. Ok. Que si nos vamos a ver.